Ok, entonces, continuando con el segundo bloque, rescaté unas slides de este mismo curso, pero desde el 2018. ¿Ya? El curso de aprendizaje automático 2 años atrás era full teórico. A mí me gustaba mucho, pero a los alumnos no sé si tanto. Anthony le tocó tomar este curso. No sé ahora, Anthony, que estamos más en confianza. ¿Te gustó este curso hace 2 años atrás o te gusta más la versión de ahora? Bueno, las dos están buenas. Uno es, No el pises el palito, Anthony. 2018, por ser teórico, profundiza un poco más digamos, la mecánica, la metodología que está implementada de trasfondo. Entonces, uno puede manipular más información, podemos decir. No, En bueno, cambio, ahorita la implementación simplemente, generalmente lo tomaría como si fuese una caja negra y usa el método y ya. Entonces, tiene, digamos, pro y contra. correcto. Ahora, igual vemos algunas cositas teóricas, pero no tanto. Antes de este curso, la primera mitad era puro matricial y bueno, en fin. Pero lo que quería mostrarle era de dónde surge el X. Fíjense que cuando uno hace estimación de máxima verosimilitud para el problema lineal, eh, finalmente lo que uno llega a una expresión que es esta de acá, que es básicamente la suma del error cuadrático. T es el target, o sea, Y, y este es nuestro W traspuesto phi de X, ¿verdad? Nuestro modelo lineal. Y entonces, si ustedes quieren minimizar esto, toman el gradiente con respecto a W, esto va a botar el 2, ¿verdad? Y queda esta expresión multiplicado por la derivada de W, lo que está acá arriba, y lo que va a quedar es el phi traspuesto multiplicado. Entonces, finalmente lo que uno obtiene es esta ecuación de acá, olvídense del beta en este caso, además esto desaparece. Y esto de acá, si ustedes despejan para W, ¿verdad? Porque es lo que queremos hacer, finalmente uno llega a esta expresión de acá, en donde uno tiene phi traspuesta phi a la inversa, multiplicado por phi traspuesta target o Y en nuestro caso. Y esto de hecho se llama the Moore-Penrose pseudo-inverse, ¿ya? Esto que está acá, phi traspuesta phi a la inversa por phi t, todo esto uno lo reemplaza por lo que se llama un phi daga, que los solvers te lo entregan al tiro. Y de hecho, para los que estuvieron en mi charla de la que comentábamos en el bloque anterior, eh, de la escuela predoctoral, que fue el martes y miércoles, el tipo de red que yo le estuve mostrando con peso aleatorio resuelve el sistema justamente tomando la pseudo inversa de una matriz H que se forma en una red neuronal, ¿ya? Pero usando este mismo enfoque. Entonces, donde este phi, ¿verdad?, es la matriz con los valores de X evaluados en la esto lo transforma a X al cuadrado o a lo que fuera. Entonces, si se fijan, phi traspuesta phi por phi traspuesta t, o y en nuestro caso. Si volvemos a nuestro notebook, acá ustedes pueden ver, tienen x traspuesta x, y acá el x traspuesta y, que en nuestro caso es o el target, ¿verdad? Y estos son como los dos inputs que uno le entrega al solver, y el solver esto lo va a agarrar y va a tomar la inversa de esto y multiplicar por x traspuesta y. Y va a resolver para W. Y ahí entonces este mismo procedimiento uno puede ir cambiando, claro, en vez de trabajar con X directamente, uno puede ir aumentando el grado del polinomio, ¿verdad? Y opera con estos phi, ¿verdad? Y entonces phi traspuesta phi y phi traspuesta Y. Así que, ok, entonces quedamos en que en el proceso gaussiano, ¿verdad? En vez de ir probando diferentes de esas soluciones, porque cada una de estas me va a generar un W con tantos parámetros que va a representar los factores que multiplican al XC, al X1, al X2, al X3, en fin. Entonces, yo podría generar múltiples, ¿verdad? Y por lo tanto, el Gaussian Process lo que hace es que a partir de estas múltiples, lo que puede hacer es aprender una distribución, ¿verdad? Y lo que estamos viendo acá es como el valor medio o el promedio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la interpretación probabilística de
una regresión, ¿verdad? Entonces, cuando hay más observaciones que incógnitas, ¿ya? Yo tengo más observaciones que incógnitas, y esto se llaman sistemas sobredeterminados, no podemos ajustar perfectamente esta solución que está acá, ¿ya? De hecho, por eso la fórmula que vieron ahí, la estimación es lo que se llama una pseudo inversa, porque no es una matriz cuadrada, de hecho. Este problema se puede resolver asumiendo que los datos son inherentemente inciertos y modelándolos explícitamente mediante la introducción de una variable de holgura, o en inglés una slack variable, ¿ya? Y ahí, si quieren, les puse un link a Wikipedia, algo así, donde le escribí. Pero esto es lo que uno ve en el curso de optimización, ¿verdad? Entonces, este epsilon sub i, conocido como ruido. Ahora, acá entonces aumenta la complejidad del problema, porque ese índice sub i está asociado a cada punto de datos en el entrenamiento. O sea que agrego una nueva variable por cada punto de datos, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, para cada observación, ahora tenemos la siguiente ecuación, ¿ya? O sea, y sub i, ¿cómo obtengo el valor de y sub i? Bueno, agarro el valor numérico de x sub i, lo multiplico por w1, más, este es el caso ecuación de la recta, más el punto de intersección, ¿verdad? Y ahora más un ruido, que es específicamente para este dato i, ¿ya? Entonces, la slack variable, o variable de holgura, representa la diferencia entre nuestra predicción real, i, y la observación verdadera, ¿ya? Y esto también se conoce como el residuo, o en inglés residual, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos n variables adicionales para estimar. Una para cada punto de datos, ¿verdad? El epsilon sub i, ¿verdad? Y además, si a eso le agregamos que tengo que estimar el w sub 1 y el w sub, perdón, sí, w sub 1 y w sub 0, entonces al final tenemos n más 2 parámetros que se estiman a partir de n observaciones, ¿verdad? Y esto se conoce ahora entonces como un sistema indeterminado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, podemos hacer suposiciones sobre la distribución del ruido, que las variables de holgura se distribuyen de acuerdo con una densidad de probabilidad. A menudo se supone ruido gaussiano, ¿ya? Es decir, que vamos a asumir que estos valores provienen de una distribución normal, centrada en cero y con un ancho sigma cuadrado, ¿ya? Varianza. Entonces, el enfoque que uno puede tomar acá es tener un a priori bayesiano. Es decir, en el enfoque bayesiano también asumimos una distribución a priori para los parámetros W. Es decir, que ahora los pesos W, yo voy a asumir que sus valores provienen de una distribución normal centrada en cero y con varianza alfa y matriz de identidad, ¿ya? Ojo, aquí el W es un vector, ¿ya? Por lo tanto, esto es una normal multidimensional, multivariada, que está centrada en cero y que tiene esencialmente en todas las direcciones la misma varianza, ¿ya? Por lo tanto, es decir, cada elemento del vector de parámetro W sub i se extrajo de una densidad gaussiana con varianza alfa, ¿ya? Bueno, este es un caso 2D, por ejemplo, ¿ya? Y ahora, claro, uno puede jugar con esa matriz de covarianza que te captura la relación entre grupos de cómo están relacionadas, ¿verdad? Las variables, linealmente, ¿ya? Entonces, alfa por la entidad, ¿verdad? Es la matriz de covarianza. Nuestro a priori, me faltó la i, es típicamente entonces el alfa por i. Uno también puede tener parte con esta estructura, ¿verdad? Pero luego aprendemos la distribución real de W dado los datos, ¿verdad? Y aquí vemos que a partir de los datos uno puede ir ajustando entonces los parámetros, tanto de la media, bueno, el mu está fijo, pero uno va ajustando las covarianzas, ¿verdad? Esencialmente. Y ahí podemos ver como parte inicialmente asumiendo que no hay relación lineal entre X1 y X2,
pero ahí a partir de los datos en este problema uno puede ver que entre x1 y x2 hay una relación, ¿verdad? En que a medida que x sub 1 aumenta, el x sub 2 baja, por ejemplo. ¿Ya? Y eso te lo dan los datos. Entonces, ¿cómo uno estima esto? Primero, para usar esta técnica de poder inferir, entonces, ahora, más que un valor exacto, sino que uno puede aprender una distribución de W a posterior después. Este es el a priori, pero después uno a posterior tomando los datos de X e Y, ¿verdad? Uno puede ir actualizando los valores. Esencialmente, acá uno puede usar lo que se llama un proceso gaussiano, ¿verdad? Y hay que ver el tema de los hiperparámetros, ¿ya? Es decir, aquí estamos seteando a mano el alfa, es decir, vamos a asumir que el alfa va a ser 4, ¿verdad? Vamos a probar con funciones base de tamaño 5, ¿ya? De grado 5, perdón, los phi, y vamos a asumir un sigma igual a 0,01, ¿ya? O sea, más estrecho, ¿ya? Pues el sigma va a ser entonces de parte del ruido. Y entonces aquí está la implementación, vamos a setear el prior variance del W, ¿verdad? 4, el grado del polinomio va a ser 5, y el set de noise va a ser setear el ruido, ¿verdad? En una varianza de 0,01. Entonces, ahora podemos tomar una muestra de la distribución a priori, por ejemplo, 100 puntos, para ver qué forma estamos imponiendo a las funciones a priori antes de ver cualquier dato. Ya, o sea que aquí todavía no sabemos nada de X, ni de Y, ¿ya? Aquí sencillamente vamos a partir con un muestreo de X-spread, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos la predicción de phi, ¿verdad? Estimar un nuevo valor para phi. Perdón. Entonces aquí vamos a construir las matrices usando el dataset Olympic de nuevo, ¿verdad? Entonces aquí está una función que vamos a definir que se llama polinomial, y esencialmente hay que introducirle el X, el grado, ¿verdad? Y acá básicamente es en que el mu, dónde está localizado, que es el mu, ¿verdad? Donde está centrado, y la escala, que es el elemento normalizado. Y esencialmente esto es una función que vamos a usar después más abajo. No había, creo que el NP puede que no haya corrido el notebook, lo corría ayer, pero después cerré. Correcto. Ahí sí. Me interesa el NP. Sí, ahí sí, está bien. Ya, ahí corrió. Vamos a usar abajo para... Entonces, vista del espacio de peso. Entonces, si se fijan acá, bueno, vamos a leer aquí. Con los parámetros W a la izquierda, se extraen independientemente de una densidad a priori, si se acuerdan. O sea que vamos a asumir que el W para nuestro problema, para ese set de datos, no nos amarramos con un W que va a ser el W sub 1 y W sub 0, ¿verdad? Fijo, sino que vamos a asumir que van a partir, vamos a tomar, inicializar con valores que con este comportamiento. Acuérdense que el alfa era 4. Y nuestra función de predicción, la salida, la derecha, viene dada entonces con esto de acá, ¿verdad? O sea, una vez que yo ya tengo los W, multiplico por el phi de X. Entonces, todos estos puntitos que están acá corresponden como a un muestreo de la distribución. ¿Ya? Son 10, creo. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son las que están ahí. Claro, number of samples 10. Y entonces, y acá al lado derecho
son básicamente, si yo agarro cualquiera de estos W sub 0 y W sub 1, es básicamente la curva que obtengo con la salida, ¿verdad? O sea, este es como nuestro comportamiento de base, sin ver ningún dato aún. Si se fijan, esto lo estoy generando esta función sin usar ningún dato para entrenar, para modelar, esencialmente. ¿Ya? Eso, en la partida. Entonces ahora tenemos que empezar a actualizar y ver la función de el espacio y las funciones. También podemos generar ejemplos de f directamente, sin tener que hacer el paso por W. ¿Ya? Entonces, sabemos que si W se muestrea de una gaussiana multivariada, con covarianza alfa por la identidad, ¿verdad? Y media cero, entonces, asumiendo que la matriz de diseño, con expansión de base, phi, ¿verdad? Es determinista, entonces el vector f también se distribuirá de acuerdo con una normal multivariada de media cero de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, esencialmente tenemos esa expresión y para facilitar la notación le vamos a llamar k negrita, ¿verdad? A este alfa por phi traspuesta. Acuérdense, phi es la matriz de diseño transformada, o sea, el x pasado ya a través del phi, ¿verdad? Entonces, finalmente, por lo tanto, f sigue una normal centrada en cero. Con esta viene siendo la matriz de covarianza para f. Entonces, ¿qué sucede si muestreamos f directamente de esta densidad en lugar de muestrear primero w para luego enchufarlo, ¿verdad? Y multiplicarlo por phi para obtener el f? Entonces, en este caso, es algo como se define K de esta forma, ¿verdad? Tal cual como está aquí, alfa por entonces el producto punto entre el NP dot, ¿verdad? Entre el phi pred y el phi pred traspuesto, ¿ya? Y también podemos usar np.random multivariate normal para el muestreo de una normal multivariada con covarianza dada por K y media cero. Así que acá nuevamente vamos a tomar 10 curvas y el f-sample va a ser el NP, la multivariada, ¿verdad? Donde la media viene dado por puros ceros, ¿verdad? Y la covarianza es la matriz K que se definió acá arriba. Y aquí hacemos el ploteo. Ahora, acuérdense que estamos muestreando. Profesor, ¿Sí? ¿sabe que justamente de repente hago correr los mismos programas y me salen distintas figuras, distintos trazados? Claro. Es por lo que... Por supuesto, porque aquí esto es un muestreo aleatorio, pero de una distribución que está centrada en con esta matriz, pero no va a ser exactamente. O sea, aquí, deja ver si... Tener hartos puntos justamente produce eso. Claro, aquí si tiro run, además un poquito, si tiro run nuevamente aquí, si se fijan, cambió la figura, ¿verdad? Profe, en R no está la fórmula del random de la normal multivariada, ¿cierto? Sí, sí. Porque, sí, también. Sí, Es también. que en simulación nosotros igual hicimos una simulación normal y utilizamos la descomposición de Cholesky para agregar la covarianza a nuestra distribución. Perfecto. Sí, de hecho lo menciono más. Perfecto. Sí, en R se hace, está la multisampleo. De hecho, si no me equivoco, está en el paquete más del MASS. Y googlealo, lo va a pillar, pero está. Sí. Que por eso me causaba intriga cómo acá estaba la cosa hecha y ya no hicieron hacer descomposición de Cholesky. De hecho, lo menciono yo acá abajo. Te adelantaste un poco. Pero si se fijan, las formas de las curvas se parecen, ¿ah? O sea, esto se ve muy similar, ¿verdad? De hecho, se extraen efectivamente de la misma densidad normal multivariada. También podemos visualizar la matriz de covarianza acá para funciones polinomiales, ¿ya? Y aquí hay con el IMSHOW genera como este mapa de calor, ¿verdad? Donde esencialmente vemos que en la diagonal, aquí en estos extremos, es donde esencialmente tenemos un valor más alto, ¿verdad? Y aquí en el centro, en este borde no tan bueno.
sea, se concentra aquí en esta zona. Muchos más ejemplos de matrices de covarianza, aquí, si cliquean, de esa librería GP que les pedí que instalaran. Kernel's Covariance Functions. Aquí hay una lista de un montón de kernels que se pueden usar como candidato a matrices de covarianza. Mattern, ¿sí? Que es como bien conocida para los modelos lineales. Esta es la polinomial, pues, la que estamos, justamente nos dio algo así, ¿verdad? En nuestro resultado. Entendiendo las covarianzas, acuérdense, esto es como qué tan correlacionada está una variable con, en este caso una función, acuérdense, estamos ampliando funciones. Izquierda, si dos variables, f sub i, covarían fuertemente, o sea, saber acerca de f1 nos dice mucho acerca de f2, ¿verdad? Y entonces aquí tienen una evaluando en el kernel o en la matriz de covarianza, ¿verdad? Les da 0,98 estos dos. Mientras que a medida que este tipo de cosas en donde uno ve que sabiendo el valor de uno, de otro, mantengo igual, este tiene un kernel, ¿verdad? Igual a 0,01. O covarianza, y este algo intermedio, 0,61. A la derecha completamente si la covarianza es 0, o cercana a 0, saber F1 no nos dice nada acerca de F sub 2. ¿Verdad? Las distribuciones condicionales y marginales son las mismas, esencialmente, y por lo tanto es como que la conjunta, cuando hay independencia, ¿verdad? La distribución conjunta es igual al producto de las marginales. Funciones ruidosas. Normalmente agregamos ruido gaussiano para obtener nuestras observaciones, ¿ya? O sea, al F le agregamos un poco de ruido, ¿verdad? Entonces ocurre nuevamente nuestro K, la covarianza, acuérdense, el alfa por phi por phi traspuesta, y tenemos, le agregamos este sigma 2 por I de X spread size. Y aquí nuevamente el mismo de antes, pero ahora fíjense que se le agregó un poco de ruido. Esto es para el eje X hasta el año 2000. Acuérdense este problema del maratón, ¿ya? También podemos aumentar la varianza del ruido, ¿verdad? Sigma 2 antes era 0,01, si se acuerdan. ¿Qué pasa si tomamos sigma 2 igual a 1 ahora? Súper ruidoso, ¿verdad? Entonces, en el Gaussian Process, por lo general, queremos que nuestras funciones sean suaves. Si dos puntos son similares, las predicciones deberían ser similares también, ¿ya? En un proceso gaussiano podemos hacer esto especificando la función de covarianza directamente, en lugar de implícitamente a través de una matriz de base y un a priori sobre los parámetros. Entonces acá, por eso yo ocupaba la palabra kernel, uno puede introducir la función de covarianza, un kernel, nuevamente como un radial basis function, especificado de esta forma, ¿verdad? Y acuérdense que el espíritu del kernel es como una medida, una métrica que te entrega como un score, qué tan cercano, ¿verdad? O qué tan parecidos son estos dos puntos. Donde acá tenemos la norma L2, ¿verdad? Al cuadrado, es la distancia al cuadrado entre los dos vectores de entrada, y esto lo expresamos así, ¿verdad? Y el parámetro longitud L, que está escrito aquí con caligrafía, ¿verdad? Controla la suavidad de la función, y alfa es la variación vertical. Entonces, construyamos la matriz de covarianza para la función RBF, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí aplica la fórmula es tal cual lo que están viendo acá, escrita usando NumPy, ¿verdad? Y luego compute covariance directly aquí, y aquí la visualización. Entonces, ahí tenemos como en la diagonal aquí, ¿verdad? X con el punto con el vector con el mismo, ¿verdad? Va a quedar exponencial de 0, y eso le va a dar 1. Entonces en la diagonal tenemos 1, que es lo que uno esperaría.
Y esto es sin actualizar con datos, ¿verdad? Finalmente podemos probar funciones con este kernel, ¿ya? Matriz de covarianza. Entonces, ahí tenemos esencialmente generar, ¿verdad?, el sampleo de esta distribución normal multivariada, pero ahora tomando en que la covarianza viene dado por este K, donde K ahora no es explícitamente las matrices, ¿verdad?, de diseño, el alfa por phi traspuesta phi, sino que ahora el K lo obtenemos computando el kernel entre pares de puntos. Entre pares de puntos. Y ahora me genera esta versión más suavizada. Estos son nuestros a priori. Ahora necesitamos aprender una distribución a posterior, ¿verdad? Dados los datos X. Entonces, la intuición del Gaussian Process es que entonces efectivamente uno parte con el a priori, ¿verdad? Como en este ejemplo, una gaussiana univariada, distribuciones sobre variables de valor real, sobre un puro valor real, ¿verdad? Uno tiene un a priori y luego, dados los datos que uno tiene, uno después puede inferir la función a posterior, ¿verdad? Este es el caso bidimensional, ¿verdad? Donde primero estoy bastante alejado, pero a medida que empiezo a tener datos, ajusto los parámetros de las distribuciones de mi modelo en este caso, ¿verdad? De las predicciones de F. Aquí Gaussian, las funciones de un número infinito de variables de valores reales, porque como es continuo, y también uno puede obtener una probabilidad posterior después de una observación. Si se fijan esto, el original va a ser una banda y después, a medida que empiezo a tener un dato, donde tengo un dato, tengo más certeza, entonces la incertidumbre aquí se reduce, ¿verdad? Y probabilidad posterior después de muchas observaciones. Fíjense que la banda entonces cada vez más estrecha, y puedo crear, sin embargo, fíjense en la zona donde esta banda de probabilidad con mayor incerteza es más grande porque aquí no hay datos justamente. Por lo tanto, en esta zona, yo a mi predicción, que es la curva, la que estoy marcando con el mouse, puedo creerle menos, ¿verdad?, que mi predicción, por ejemplo, del valor que me entrega la curva acá, porque aquí la banda, ¿verdad?, es más angosta, que es como la desviación estándar del modelo, porque aquí tengo más puntos, entonces hay como más certeza de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo optimiza uno en el Gaussian Process para ir ajustando entonces los parámetros con los datos? Entonces, la perspectiva del proceso gaussiano asume que la verosimilitud marginal, ¿verdad?, la probabilidad del dato, independiente de la variable de salida, es una densidad conjunta gaussiana con una covarianza, conjunta porque X es multivariado, ojo, con una covarianza dada por K, ¿ya? Entonces, la verosimilitud del modelo a posterior, ¿verdad? Entonces pasa a ser, ¿cuál es la probabilidad de que del que Y tome un cierto valor, ¿verdad? Dado el punto X, se obtiene mediante esta expresión que está acá, ¿ya? Que es básicamente nuevamente la gaussiana, ¿verdad? Y estamos usando la covarianza. Los datos de entrada X actualizan la matriz de covarianza acá, cuyos elementos se calculan a través de la función de covarianza del kernel, ¿verdad?, que vimos un ratito atrás, ¿verdad? Está todo conectado. Y acá, si se fijan, por lo tanto, la verosimilitud logarítmica negativa de la función objetivo viene dado por esto. Cuando yo quiero maximizar esta función, ¿verdad?, quiero ver en qué caso esto es máximo, yo tomo aquí la derivada con respecto a los parámetros del modelo, ¿verdad? Y en este caso, acá, si yo aplico el logaritmo a esto, va a separarse entre el producto de... Bueno, el logaritmo, esto pasa para arriba con negativo, y lo puedo separar este término con este término de aquí, y como es logaritmo, queda el logaritmo de esto, más el logaritmo de esto otro, más bueno, eran menos porque pasaron para arriba, menos el logaritmo de esto, menos el logaritmo de esto, y como el logaritmo exponencial me queda lo que está acá adentro, entonces es menos logaritmo de lo que está acá, ¿verdad? Y eso es justamente lo que está escrito en esta expresión que está hecho aquí.
Entonces, finalmente lo que a uno le interesa es poder maximizar esto que está acá con respecto a los parámetros. Donde los parámetros del modelo también están incrustados o embebidos, si quieren, en la función de covarianza. Incluyen los parámetros del kernel, como la escala de longitud y la varianza, y la varianza del ruido sigma cuadrado. ¿Ya? Así que, en verdad, este mundo es súper entretenido para la gente que le gusta más como optimización y un poco más, más matemático, por lo menos muy interesante. Y esto puede resolverse usando entonces la descomposición de Cholesky que comentaba su compañero antes de, esto es cúbica en el número de puntos de datos y el número de características. Perdón, y eso lo resuelve justamente la librería que les dije que cargaran, que era esta GP, donde acá esencialmente uno define, esta es la inicialización para los parámetros, ¿verdad? Y aquí está el update inverse, ¿verdad? Computa la inversa de la covarianza, el logaritmo de la verosimilitud, que era la expresión que vimos ahí arriba, ¿verdad? Y la función objetivo, que es el negativo, el negativo de la función que acabamos de calcular aquí. ¿Ya? El negativo de esto y esto que está acá. Entonces nosotros queremos minimizar en este caso maximizar, perdón, aquí. Esto era como, esto es un cuadro Markdown, perdón. Esto aquí está puesto en código, ¿verdad? Entonces este es el que ustedes ejecutan. Eso, y después se va a usar más abajo. Entonces, haciendo predicciones. El modelo hace predicciones para f que no se ven afectadas por los valores futuros de f asterisco, ¿ya? Si pensamos f asterisco como puntos del conjunto de prueba, aún podemos escribir una densidad de probabilidad conjunta sobre las observaciones de entrenamiento f y las observaciones de prueba f asterisco. Esta densidad de probabilidad conjunta será gaussiana con una matriz de covarianza dada por nuestra función de covarianza, el kernel, ¿verdad? De este estilo. Donde en este rincón vamos a tener donde K es la covarianza calculada entre todos los puntos de entrenamiento. K asterisco es la matriz de covarianza calculada entre los puntos de entrenamiento y los puntos de prueba. Y K asterisco asterisco es la matriz de covarianza calculada entre todos los puntos de prueba y ellos mismos, ¿ya? Entonces, aquí hay como una analogía, es como si uno quisiera calcular la probabilidad conjunta de dos variables x1 y x2, que siguen una gaussiana multivariada, bueno, aquí sería el sigma cuadrado, ¿verdad? La varianza de la variable x1, aquí iría la varianza de la variable x2, y aquí iría la covarianza entre la variable x1 y x2, y aquí la covarianza entre x2 y x1, o al revés, pero es lo mismo. Densidad condicional, al igual que en Naive-Bayes, definimos la densidad conjunta, aunque estaba sobre la etiqueta y la entrada, ¿verdad? Sobre la salida y la entrada. Y ahora necesitamos definir distribuciones condicionales que respondan a preguntas particulares de interés. Entonces, necesitamos la densidad condicional para hacer predicciones, ¿verdad? Es decir, esta de acá, cuánto vale f asterisco, ¿verdad? Dado y viene dado por esta expresión, con una media calculada así, y covarianza por acá. ¿Ya? Esto sale de la formulación. Calculemos cuáles son esas predicciones posteriores para los datos del maratón olímpico. Entonces, aquí vamos a utilizar parte de las funciones que definimos antes, pero lo más importante aquí es el modelo GP, donde ponemos los datos y los parámetros, esencialmente, y me genera predicciones de mu sub f y c sub f, ¿ya? Las posteriores para estos valores de acá, que finalmente se enchufan aquí para hacer la predicción, ¿verdad? Ahora podemos obtener la media y la covarianza, ¿verdad? Y eso me genera este ploteo que está acá. Estamos viendo esta es la media, el punto azul, la línea azul, ¿verdad? Es la media de mi predicción.
Y la covarianza se visualiza acá. Aquí ploteamos el CF con el IMSHOW, ¿verdad? Y está acá. Si se fijan, esencialmente, justamente en estos extremos, la covarianza es mayor, es donde acá hay mayor, justamente hay mayor incertidumbre porque no hay datos, ¿verdad? Y por lo tanto, en esta zona estamos ok. Por lo tanto, obtenemos alta incertidumbre en el principio y en el fin, ¿verdad? En el principio y en el fin, alta incertidumbre, y eso es porque aquí no hay datos, pues, está claro. Y muy baja incertidumbre en el medio, que es lo que uno esperaría, porque aquí están todos los datos, ¿verdad? Aquí entonces, a partir de esto, uno puede calcular estas bandas, ¿verdad? Que les mostré antes, donde aquí uno podría justamente poner una banda superior e inferior para lo que estamos visualizando aquí. Y eso usando el GP, la librería GP. También tenemos el Gaussian Process con GP, o como quieran llamarlo, GP Regression. Este genera un kernel primero, indica las dimensiones de sus datos de entrada, la variancia y escala de longitud, son opcionales por default 1. Así es como uno llama el kernel. Al construir el kernel, uno sencillamente entrega qué valores toman esos parámetros inicialmente. Otros kernel, el basis function kernel, en fin. Y luego construye uno el modelo. Una duda ¿Sí? corta respecto al gráfico anterior. ¿Por qué utilizó dos desviaciones estándar para generar estas marcas? Ya, eso es como justamente porque como estas son normales, uno concentra es como una banda típica concentra como el Un 96%. intervalo de confianza. Claro, Sí. eso es. Sí. Ya. No puedes jugar con eso. Buena pregunta. Ya, esto de aquí es solo para poder plotear los diferentes kernels que tiene. Pero, insisto, aquí lo típico es que uno trabaja con el RBF, que es lo mismo que el gaussiano, es como el estándar. El Matern es un kernel RBF generalizado y que puede escalar entre RBF y Exponential. No sé si aquí salía, pero este de aquí. Entonces construye el Gaussian Process sin entrenamiento. La región sombreada corresponde a intervalos de confianza, ¿verdad? Que el 95% que es más o menos las dos desviaciones estándar que discutimos antes. Entonces, esto es ocupando esta otra librería ahora. Que para mí esta es como más amigable, pero la otra tiene una página web asociada. Yo les dejé el link para el que quisiera chequear. Aquí tenemos esta es la data, ¿verdad? Los puntitos. Y aquí primero construimos el modelo no entrenado, ¿verdad? Entonces definimos el kernel con el GP kernel RBF, ¿verdad? La dimensionalidad de mi problema es un dataset con univariado, así que dim1, y vamos a asumir varianza en los parámetros del kernel, ¿verdad? Como es gaussiano, vamos a tomar varianza 1 del río y el otro del kernel, ¿verdad? Y entonces, y ahora hacemos GP Models, GP Regression, ¿verdad? Donde agrego el X, Y y el kernel. Y acá me arroja primero el resultado, lo que estamos viendo aquí es el modelo sin entrenar primero, ¿ya? Por lo tanto, tenemos franja bastante gruesa. Luego, entrene el modelo, o sea, optimice los parámetros, que es maximizar la verosimilitud de los datos. Es mejor optimizar con algunos reinicios. El optimizador puede converger a la solución de alto ruido. A continuación, el optimizador se reinicia con algunas inicializaciones aleatorias de los valores de los parámetros, ¿ya? Porque puede quedar pegado en una solución local. En particular, ocupa 3 partidas, ¿verdad? Y M.M era nuestro modelo que definimos acá, inicial, no entrenado, y ahora al hacer M.Optimize Restart,
tenemos finalmente este resultado de acá, ¿verdad? En este caso, ahí tenemos ploteado la media, que se ajusta bastante bien a los datos. Y aquí, acá, como no hay datos, entonces tenemos ese intervalo de confianza que se dispara. También puede graficar densidades, ¿ya? Ahí, por ejemplo, como densidad, aquí, la predicción. Y también se puede mostrar resultados en 2D, ¿ya? Pero es como más taquillero. Así que, y podemos graficar corte, un slice 2D usando el argumento fix inputs a la función plot. Entonces, fix inputs es una lista de tuplas que contiene cuáles son las entradas a fijar y a qué valor para hacer el corte, el slice, ¿verdad? Entonces, aquí los slices están a estos 3 cortes para los valores del X, ¿verdad? El X es -1, el 0 en 1.5. Y aquí el GPI plotting library, figure, y acá mplot. En fin, y ahí tenemos el resultado de tomar slice a los valores en X igual 0, -1 y 1.5. Y ahí tenemos el resultado de la curva en esos puntos. Y para cortes verticales, ¿ya? En este caso acá, ¿verdad? Entonces, simplemente fijar la otra entrada, ¿ya? Y ahí está, y aquí estamos haciendo los cortes, haciendo los slices así. Eso. Claro, porque este dataset, perdón, este no es evidentemente este no es el de la maratón, nuestro dataset es bivariado, ¿verdad? 2 variables. Entonces uno podría hacer un corte así o el corte horizontal. Eso era usando esas librerías alternativas. Scikit-learn también tiene entonces una función para hacer esto, para poder hacer como una versión probabilística de la regresión, ¿ya? Eso, de esta parte, para las personas no tan entusiasmadas o no muy matemáticas, lo único que queremos hacer con este sistema es lo mismo que antes, es generar un modelo de regresión, ¿verdad? Cómo fitear los datos, ¿verdad? Pero ahora pudiendo tener esta posibilidad de tener una incertidumbre, justamente en las zonas donde no tengo datos, ¿verdad? Entonces, para saber cuando tengo una predicción, si le creo más o menos, y eso viene dado entonces por cuánta data hay en esa zona o no. Entonces, en Scikit-learn, esencialmente se llama el Gaussian Process Regressor, los hiperparámetros, nuevamente el kernel, ¿verdad? Especificando la función de covarianza del proceso gaussiano. Por defecto vale 1 por el radial basis function, con parámetro 1, ¿verdad? Y ancho 1. Y por lo general, dejar el valor por defecto, o sea, ahí no meter mano. Se optimizará durante el ajuste, ¿ya? El alfa, hay un parámetro de regularización. Entonces, esencialmente agrega valor pequeño a la diagonal de la matriz de kernel durante el ajuste. Ya le meto un poquito de ruido. Regularización de Tikhonov, de la covarianza asumida entre los puntos de entrenamiento. Agrega un valor pequeño a la diagonal de la matriz del kernel durante el ajuste. Eso es para que justamente no se sobreajuste. Valores más grandes corresponden al aumento del nivel de ruido en las observaciones. También reduce los posibles problemas numéricos durante el ajuste. Y eso está seteado a 1 por 10 o menos 10. Y no sé, ese ahí habría que chequear, jugar con ese parámetro el que quiera. Y estas partidas, ¿cuántas partidas tener? Número de reinicio del optimizador. Default 0 es lo mejor hacer al menos hacer algunas iteraciones. Y el optimizador encuentra los parámetros del kernel que maximizan la probabilidad log marginal y recuperar predicciones e intervalos de confianza después del ajuste. O sea, una vez que termine de entrenar, entonces hago gp.predict con los datos, gp el modelo ya entrenado con el Gaussian Process Regressor, y al usar el punto predict me va a arrojar entonces la media o las predicciones y su intervalo y el sigma. Ejemplo,
Entonces aquí sklearn Gaussian Process, el Gaussian Process Regressor, importamos el kernel, ¿verdad? RDF, Constant Kernel, AC, definición de la función. Esta es la función a predecir, x por seno de x, una curva así, ¿verdad? La data, las observaciones, ¿verdad? Que va a ser estas datas evaluadas en la función, ese es el i verdadero, ¿verdad? En este problema, entonces, se supone que uno tiene la data, pero no conoce cuánto es el f, ¿verdad? Aquí estamos, entonces, nuestro resultado debería poder aproximarse al x multiplicado por seno de x. Luego, una grilla, ¿verdad?, sobre el espacio de entrada para hacer las evaluaciones de la función real de predicción. Y el error, el mean square error, ¿verdad? Y eso hace este mesh que está aquí. Luego, hacer una instancia, ¿verdad?, del Gaussian Process Model. Aquí definimos el kernel, GP Gaussian Process Regressor, lo mismo que vimos antes. 9 repartidas, ¿verdad? Y luego fit the data using maximum likelihood estimator. Con esto aquí hago el fiteo. Luego aquí obtengo la predicción, ¿verdad? Mi predicción de I y el intervalo del sigma que me da la confianza, ¿verdad? Y todo esto acá es para el ploteo. Y entonces ahí tenemos la predicción, me quedó montado encima, pero ahí ustedes pueden ver zonas en las cuales el valor de i aquí yo le creo harto, pero si yo tuviera un valor de x igual a 9, lo meto en la función, me daría el valor numérico que estoy marcando aquí con mi mouse, ¿verdad? Y el tema es que al ver este ancho de acá, yo no le creería mucho a ese valor, mientras que cuando hago una evaluación aquí, qué sé yo, por acá, por ejemplo, en X me da este valor, puedo creerle más, ¿verdad? Esencialmente. Este puede que si lo haya cuando lo... Profesor, ¿Sí? pasa que viendo el mono que salió de X seno de X, igual Sí. uno percibe, claro, se percibe que, por ejemplo, hay unas curvas que van como más de la mano que otras. No sé si me voy a entender, que, por ejemplo, la que parte por -5, pues obviamente para que tenga como todo este componente lineal, después sube hasta como 2 o 3, después baja y se junta como en los puntos rojos. Entonces como que tiene una correlación menos quebrada, se podría decir, con menos quiebre en ese punto, siendo más, eh, teniendo más sentido con la función seno. Pero a lo que voy es que significa que dentro de ese punto tengo este ancho de banda, por ejemplo, entre los puntos, ¿cuáles son los primeros puntos? Son 1 y 3, creo. Sí. Entonces ahí tengo una probabilidad de encontrar el valor. 1 y 3. Lo que ocurre, a ver, estos son los puntos X que nosotros evaluamos en nuestra función f, que en teoría nosotros no la conocemos, pero sí la conocemos porque la necesitamos para tener el i. Pero para nuestro problema nosotros lo que tenemos es el x y el i, y no sabemos f realmente. Entonces, acá, básicamente, la línea de la predicción estoy evaluando en todo el espacio, ¿ya? Porque estos son como los puntos Conocido, de entrenamiento, correcto. el input. El input, y en la línea roja, que se aprecia aquí un poquito, que va por acá, ¿verdad? Este, de hecho, esto es lo que uno esperaría que el sistema hubiera hecho la predicción, ¿verdad? Y pasa bien en Ok. algunas zonas, pero aquí, Sí. por ejemplo, el x seno de x baja acá, sí, pero mi predicción al evaluarme de acá, y de buen modo me dice, mira, estas predicciones que tiene aquí, no le creas tanto porque mira el intervalo de confianza que genera. Y eso es porque durante el entrenamiento yo no tuve acceso a puntos en esta zona, y por eso prehice tan mal también para esa zona. Pero por ejemplo, en el punto que le decía que está entre 1 y 3, ese como que obviamente tiene menos incertidumbre El 1 está y aquí. pareciera ser que, claro, la predicción tiene que ver con la función real, que bueno, esa no la sabríamos. Bueno. Correcto, pero aquí nuevamente la incertidumbre aquí baja porque este punto era parte del entrenamiento.
Y lo mismo ocurre aquí, acá, acá y acá, esencialmente. Pero aquí es notorio como aquí hay harta incertidumbre, aquí casi no hay, y luego empieza a aumentar, y es porque justo en esta zona había un punto en el conjunto de entrenamiento, entonces el modelo uno le cree más. Eso es como la intuición. Ajustó la banda. Claro, porque aquí no hay mucha incertidumbre, porque justo en mi conjunto de entrenamiento yo ya tenía el valor 1, justamente. Y yo sé que para el 1 va a valer 1 por seno de 1. Ya, sí, ahora lo leí mejor. Gracias. Perfecto. Aquí está el mismo ejemplo, pero aquí se le agrega ruido, ¿ya? Y le queda algo así. Claro, y aquí. Entonces, estas son observaciones con un poco de ruido también. Pero opera la librería opera así. La que viene con scikit-learn es con este Gaussian Process Regressor. Esto es para problemas continuos, ¿verdad? Ahí ustedes pueden jugar entre ocupar ya sea esto de scikit-learn o ocupar lo de la librería GPy. Ahí es cosa de gusto, esencialmente. ¿Algunas conclusiones sobre esta parte? ¿Sí? ¿Esto qué tan eficiente es al ser utilizado para predecir acciones o el precio de la acción? No, o sea, no sé qué tan... a ver, la gracia que tiene esto es que, y se está usando este tipo de enfoque hoy en día, es para poder, especialmente en problemas de regresión, donde una vez que uno evalúa, ¿verdad? Uno obtiene, una vez que ya está entrenado el modelo, pasa a ser un modelo determinista y por lo tanto yo al poner un valor de X siempre me va a dar el mismo valor de Y, porque no cambia nada el parámetro. Y la pregunta es cómo poder meterle un poco de incertidumbre en tu predicción. Y esto, incluso este tipo de enfoque se está tratando de usar ahora en redes neuronales también, Bayesian Deep Learning. Y esencialmente la gracia tiene eso, o sea, te ayuda a generar ese intervalo de confianza para ver qué tan bueno, cuánto debes creerle o no a tu predicción. Ahora, en el dominio de finanzas no he visto últimamente, o sea, yo personalmente no he revisado, a veces me ha tocado evaluar papers en el ámbito de finanzas ocupan redes neuronales muchas veces para ajustar esto. Sí. Pero claro, pero yo diría, es un área que está muy de moda ahora, hablando así para los alumnos aquí doctorales especialmente, y magíster también, alumnos. Acá si uno empieza a ver los papers en los cuales están haciendo trabajo en enfoques bayesianos de modelos, hay harta rama, hay harto, especialmente en redes neuronales, hay harto espacio ahí todavía para hacer cosas, ¿ya? Pero es un área que está de moda. Algunas conclusiones del proceso gaussiano, las ventajas, ¿verdad? La predicción interpola las observaciones, al menos para kernels regulares. La predicción es probabilística, gaussiana, de modo que se pueden calcular intervalos de confianza empírico. Se pueden especificar diferentes kernels para ver qué también te ajusta o no. Algunas desventajas, ¿verdad? No son sparse, esto que es escaso, que utiliza toda la información de muestra y características para realizar la predicción. Cuando vimos la clase anterior que en las máquinas de soporte vectorial finalmente termina utilizando solamente los vectores de soporte para armar el modelo y pierden eficiencia en espacios de alta dimensionalidad, es decir, cuando el número de características supera unas pocas decenas, el sistema ya no se ve afectado por esta es la curse of dimensionality. Y hay una relación directa entonces con este proceso gaussiano y redes neuronales. Se puede probar que un Gaussian process es equivalente a una red neuronal con una capa y número infinito de nodos, ¿ya? Se puede construir Deep Gaussian Process mediante la construcción de capas de Gaussian Process. O sea, que hago una capa de Gaussian Process y después la salida de eso alimento otro.
Ahí hay un ejemplo, una red, ¿verdad? With non-parametric activation functions, que corresponden a una three-layer deep Gaussian process. En donde típicamente las redes neuronales, las funciones de activación, que son las que te comprimen la información para hacen la transformación no lineal para hacer eso, se hace con funciones sigmoidal o la Rectified Linear Unit, ReLU que se llama. Pero bueno, ¿y qué pasa si es que acá en vez de fijar uno más bien justamente genera estas F para función de activación como un proceso gaussiano para poder generar una distribución de posibles funciones de activación a las cuales utilizar? Así que es como un área súper bonita. Y por último, quiero hablar, lo último es optimización bayesiana. Aquí el enfoque es el siguiente. Para hacer la optimización, ¿qué tal si uno entrena un modelo predictivo que te genere una probabilidad posterior sobre cuál punto siguiente debería evaluar mientras estoy haciendo la búsqueda? ¿Ya? Esa es como la idea detrás. Entonces, las actualizaciones incrementales que puede hacer con los modelos bayesianos permiten una forma más efectiva de optimizar funciones. Por ejemplo, para optimizar la configuración de hiperparámetros de un algoritmo de Machine Learning, por ejemplo. Después de una serie de iteraciones de búsquedas aleatorias, sabemos más sobre el rendimiento de la configuración de hiperparámetros en un conjunto de datos dados. Entonces podemos usar estos datos para entrenar un modelo y predecir qué otros valores de hiperparámetros podrían ser útiles. ¿Ya? De manera más general, esto se denomina optimización basada en modelo, y este modelo se llama un surrogate model o un modelo sustituto en español. ¿Ya? Este es a menudo un modelo probabilístico, por ejemplo, bayesiano, que predice intervalos de confianza para todas las configuraciones de hiperparámetros. Entonces, usamos las predicciones de este modelo para elegir el siguiente punto a evaluar. ¿Ya? Con cada nueva evaluación, actualizamos el surrogate model y repetimos. Entonces, ver la figura de acá. Entonces, considere solo un hiperparámetro continuo en el eje X. ¿Ya? O sea que este eje X cuantifica, qué sé yo, algún hiperparámetro, el valor C de nuestro super vector machine, por ejemplo. ¿Ya? Puede tomar todos estos valores que están aquí. Entonces, también puede hacer esto para muchos más hiperparámetros, pero dejémoslo un modelo. El eje Y muestra el rendimiento de la validación cruzada, es decir, que para diferentes valores de mi hiperparámetro veo el desempeño en mi modelo vía validación cruzada, por ejemplo. Entonces, evaluar una serie de configuraciones de hiperparámetros aleatorios, puntos negros. ¿Ya? Es decir, esencialmente para este valor de hiperparámetro obtengo tal rendimiento, este está mejor, en fin. A veces se utiliza un diseño de inicialización, pero en fin. Entrena un modelo y prediga el rendimiento esperado de otros valores de hiperparámetros no vistos. ¿Ya? Porque dado que aquí yo ya probé, para este valor obtuve tal rendimiento, para este valor obtuve este otro, en fin, puedo armar como de un conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Y entonces ahora uno puede entrenar un modelo, ¿verdad? Y prediga el rendimiento esperado de otros valores de hiperparámetros no vistos. Valor medio es la línea negra, es lo que obtendría. ¿Ya? Y la distribución, la banda azul, que es como el intervalo de confianza. Nuevamente, entonces, en zonas donde ya tengo punto, tengo el intervalo reducido a muy chico, 0. Y aquí se define lo que se llama una función de adquisición, la línea verde, está aquí, compensa el desempeño máximo esperado y la incertidumbre máxima. ¿Ya? Entonces aquí controla lo que se llama la explotación versus la exploración. Entonces el valor óptimo de la función de adquisición es la siguiente configuración del hiperparámetro a evaluar. Entonces acá lo que uno vería es que para esta función de adquisición el valor más grande se obtiene aquí. Entonces uno evalúa en ese punto y eso hace que configure el sistema, cambie el sistema, y ahora el siguiente punto a evaluar vendría siendo donde está el máximo de esta función verde,
y que va a ser el punto que está acá, y así sucesivamente empieza a ser la exploración. Repita un número fijo de veces o hasta que se agote el presupuesto de tiempo. Aquí está una mirada en 2D, como eso mismo, pero explorando en 2D, hasta llegar a converger a los valores que se buscan. Estos surrogate models, el modelo sustituto, puede ser cualquier cosa siempre que pueda hacer regresión y sea probabilístico, ¿ya? Esto es el modelo verde, el que hace con los puntos que evaluamos acá, me genera, entonces yo entreno para predecir, ¿verdad? Para diferentes evaluaciones, en cuál puedo obtener valores más altos, ¿verdad? El surrogate model. Y aquí entonces, para hacer ese modelo de regresión, entonces el Gaussian Process son de uso común para eso. Entonces, porque es suave, buena extrapolación, pero no escala bien a muchos hiperparámetros, ya vimos que depende cúbico en sus entradas de variables. Hay sparse GPS, entonces seleccione puntos de inducción que minimicen la pérdida de información más escalable. Hay otra variante, multitask GP, transferir surrogate models desde otras tareas, estas son variantes. También se ocupa el random forest, mucho más escalable, pero no extrapola bien. A menudo se utiliza una interpolación entre predicciones en lugar de predicciones sin procesar. Y también esta versión Bayesian Neural Networks, pero computacionalmente es caro, sensible a los hiperparámetros. Y entonces las funciones de adquisición, cuando hayamos entrenado el surrogate model, le pedimos que prediga una serie de muestras, ¿verdad? Puede ser simplemente un muestreo aleatorio y evaluamos, hacemos nuestra predicción. Ahora, o también podemos hacer lo que se llama un Thompson sampling, que es ajustar una distribución gaussiana, una mezcla gaussiana, sobre los puntos muestreados, y luego uno muestrea nuevos puntos cercanos a las medias de la gaussiana ajustada, que van a ser valores como más representativos y no estar sacando puntos totalmente al azar. Y luego uno arma la función de adquisición típica, es básicamente que es mejora esperada o el expected improvement. Y eso ocurre entonces, modela el rendimiento predicho como una distribución gaussiana con la media de la desviación estándar predicha. Calcula la mejora de rendimiento esperado sobre la mejor configuración anterior, ¿ya? Y calcula el rendimiento esperado, requiere una integración sobre la distribución posterior, y el que quiera ver eso está acá. Pero esa es la función que uno ocupa como acquisition, que una la arma teniendo la salida del surrogate, evaluando el surrogate model con alguna técnica de muestreo. Algunas conclusiones: una forma más eficiente de optimizar los hiperparámetros, más similar a lo que harían los humanos en particular, más difícil de paralelizar. La elección del modelo sustituto depende del espacio de búsqueda. Esto es un área muy activa y en verdad hay varios papers, y esto era solo una mirada de arriba. No, este curso no alcanza para entrar, el que quiera puede empezar a googlear y meterse en Science Direct o alguna plataforma más formal, Scopus, y empezar a ver Bayesian Optimization, que está muy de moda. Y también aquí, como modelo sustituto, entonces, cuando tenemos un espacio de búsqueda de muy alta dimensionalidad, el random forest son populares para usar como modelo de surrogate. Bien, entonces, de esta clase en particular, de toda esta clase hoy día, lo que más me interesa, sí, es que aprendan a usar bien el Naive Bayes Classifier, ¿verdad? Que es el Gaussian NB, este de aquí, que sigue la estructura como estándar de los modelos que hemos visto clasificadores. Y la segunda parte que hemos hablado, que ha sido hasta ahora, más bien considérenlo como algo introductorio nomás. No creo, cuando lancemos la tarea no les voy a preguntar de esto, sino más bien de los clasificadores que hemos estado viendo y el Naive Bayes. Pero solo esto, para que sepan que existen estas dos librerías, el GPy y la versión de Scikit-learn, para poder jugar y generar estas como distribuciones de funciones a posterior, ¿ya? Y con lo cual te permite generar estas bandas, y es como un tema activo hoy en día, ¿ya?
eso básicamente por hoy. La próxima semana partimos con redes neuronales, pero aun cuando ahora estoy sumergido en múltiples trabajos, hay vamos a postear la nueva tarea porque hemos visto árboles de decisión, el random forest, ¿verdad? El gradient boosting machine, las variantes del super vector machine y ahora naive Bayes, así que hemos visto varios clasificadores ya. Y la otra semana partimos con redes neuronales. Eso. Tengo un cierre de un proyecto Corfo en el cual he estado participando, un observatorio turístico de datos de la región metropolitana, y va a ser un evento que se va a publicitar en la UAI vía Zoom, el martes en la mañana de 9 a 11. Van a hablar esencialmente autoridades, no yo, en el bloque de autoridades. Yo hablo en el bloque de los simples profesores comunes y corrientes. Y voy a hablar un poquito sobre cómo se construyó esa herramienta. El sitio se llama Data Turismo RM, Data Turismo. Ahí. Ya lo publicaron. Publicaron, claro, y la gracia que tiene esto es que tiene información de fuentes oficiales. Están hechos con, todo esto es una solución desarrollada en la nube con AWS, y que se conecta y se generan unos dashboards bonitos en Power BI, y entonces hay visualizaciones de datos de fuentes oficiales, bueno, aquí depende de mi conexión a internet, como esto se carga el dato conectándose a la base en AWS, pero más interesante aún son los datos los resultados que obtenemos scrapeando y ocupando APIs de social media, ¿ya? A través de Instagram o de Twitter y cosas como de TripAdvisor, ¿ya? Acá pueden ver oferta turística, oferta de alojamiento turístico, usando TripAdvisor, viendo diferentes con mapas de calor, esencialmente cómo se distribuye la oferta de los hoteles, y hay una barrita de tiempo. Aquí tenemos dos cargas nomás, una hecha a inicio del año y la otra ahora reciente, pero uno puede ir contrastando lo que está ocurriendo desde un periodo a otro, ofertas de restaurantes, por ejemplo, en fin, y ofertas de tours y actividades. Esto es interesante, por ejemplo, uno puede ver ahí, cuando la primera carga que se hizo esto fue en octubre del año pasado, justo antes de la fecha especial. Vemos que en TripAdvisor, en panoramas, para Santiago, ¿verdad? Los comentarios principales estaban en iglesias y catedrales. Si uno pincha aquí, esto te marca específicamente, mayoritariamente en Santiago Centro. Y luego, si uno se mueve ahora a la semana pasada, vemos que esencialmente ahora lo que la lleva son monumentos y lugares de interés que están centrados aquí. La iglesia y catedrales bajan acá a 23. Demuestra que igual hay movimiento en Santiago, aun cuando estaban en cuarentena supuestamente. Y ahí ven la zona donde georreferenciadas, donde fueron hechos los comentarios, donde están ubicadas esas zonas. Estadística de empleabilidad, en fin, y hay análisis de sentimiento usando Twitter, qué sé yo. También viendo, antes quizá era más positivo y ahora último estoy usando hashtag turismo. Ahí pueden ver cómo ha caído esto era el 18 de diciembre del año pasado, donde hay 101 comentarios asociados a hashtag Turismo Santiago, porque esto es netamente para la región de Santiago, y aquí están las palabras principales asociadas a texto asociado a hashtag Turismo Santiago. Y ahora si uno va a 11 de agosto, o sea, hace unos días atrás, vemos ahora que
Acá hay 101 comentarios, pero ahora hay 59 más bien negativos, ¿ya? Así que te muestra claramente esto cuando se empezó a construir como en julio del año pasado, no le veíamos tanto sentido a hacer análisis de sentimiento para turismo, hashtag turismo, algo así, porque la gente típicamente, en la mayoría, siempre comenta cosas positivas o alegres. Pero ahora justamente con la pandemia, el encierro y después el estallido social que ocurrió también, bueno, cambia un poco el escenario. Así que, bueno, eso va a ocurrir el martes en la mañana, así que para los que están interesados se pueden conectar y yo voy a hablar un ratito sobre cómo se construyó esta plataforma esencialmente. Así que, bueno, eso por hoy. Que tengan un buen... hoy día, bueno, estamos... Profe, mande el link. ¿Ah? Mande el link de la reunión. O sea, de la... Ya, a ver, se lo pongo ahí en el chat. Para que le echen un vistazo. Está bastante interesante. Tenemos clase en la mañana, pero se puede ahí... Bueno, no sé, no, yo no Tiene quiero que usar doble pantalla. Ya, bueno, no sé, pero no digan que yo les dije que se corrieran de clase. No, bueno, ahí pueden echar un vistazo y las autoridades hablan la primera media hora y después la segunda como 50 minutos cuando hablan los desarrolladores y cosas al respecto. Pero ahora esto en el traspaso, esto tiene una carga que fue a fines del año pasado de data y ahora una reciente. La idea es que los que se hacen cargo de esta plataforma, que es la Corporación Regional del Turismo, tienen que ejecutar los códigos de la parte, una vez al mes por lo menos, la parte de social media. Las fuentes oficiales, algunas las reportan una vez al mes, o algo, perdón, una vez al año o algo así, así que esas son cargas manuales de tablas de Excel y cosas así. Pero bueno, yo creo que igual para la industria turismo especialmente está súper golpeada ahora con los acontecimientos. Sí. Podría servirle como para tener en un puro lugar resumida como estadística y data de diferentes cosas. Así que, bueno. Además ya tiene toda la plataforma y el código armado, es cosa de cambiar un poco los hashtags y la geolocalización. Claro, pueden ir, efectivamente. Bueno, eso por ahora, muchas gracias. Y la próxima semana, entonces, los quiero nuevamente con harto ánimo para redes neuronales, que lejos es lo más popular en Machine Learning últimamente. Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense. ¿Vamos a identificar imágenes? Vamos a hacer un poco de Deep Learning, espero. Y eso va a ser con imágenes, justamente. Yo necesito, profe, que echen 1000 neuronas. ¿Eh? Ya. No, a mí hoy día estuvo heavy. Chao, profe, esté muy bien, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, muchas gracias.